Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Muy bien, con el perdón de ustedes. Antes de iniciar esta entrega periodística, quiero decirles que estoy tras la pista de las acciones y omisiones del ministro de Agricultura y su entorno. Uno agita el avispero, sacude el polvo y muchas cucarachas empiezan a correr, a huir. Y el pueblo se envalentona y facilita información a este servidor. Todo es testimonial. Una fuente que ha pedido la reserva del caso detalló sobre la organización de la fiesta sorpresa del ministro Palacios, quien tendría familiares vinculados al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en concreto, 3 toneladas de droga. Sí, su cuñada. La esposa de este señor, del ministro de Agricultura, Lupe Franco, le organizó el cumpleaños en el Swiss Hotel de Quito, el miércoles 25 de septiembre. Lo que no se dijo, lo que no se sabe y no se conocía, es que exigieron una contribución voluntaria de $100 a todos los funcionarios de nivel jerárquico superior del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son aproximadamente 90 empleados, a quienes se les solicitó una cuota de $100 para festejarle el cumpleaños al jefe en el Swiss Hotel, porque no son en las papitas de la María, es en el Swiss Hotel. Para que tenga la fiesta el jefe con su respectiva borrachera. Además, los subsecretarios y otros funcionarios públicos que no residen en la capital fueron a la fiesta con pasajes cubiertos por el Ministerio de Agricultura. Habrían sido cubiertos por el Ministerio de Agricultura. Al día siguiente de este suceso, es decir, el jueves, los maiceros estaban cerrando la vía panamericana por la autorización de importación de la industria. Ojo, señoras y señores, el esposo de la ministra, Manzano, es el hijo del dueño de Pronaca. No lo sabían. Y ahora el inepto del ministro ha solicitado vacaciones en plena crisis y otros se van de paseo a Italia. En plena crisis, en esta situación en la que el país está absolutamente quebrado, con una crisis multidimensional. Ya basta del abuso de este señor. Les recuerdo que este señor, el ministro de Agricultura, tuvo preso a un cuñado por tráfico de drogas. Tuvo detenida a una cuñada por estar vinculada al tráfico de drogas. Y además tiene decenas de juicios. Y ahora otro nuevo juicio por el presunto delito de estafa. Este señor, Franklin Danilo Palacios Márquez, ministro de Agricultura, es una vergüenza para el gobierno. Y para colmo, gobierna este ministerio con relaciones políticas y económicas de dudosa procedencia. Muy pronto, estén atentos también a Chochólogo porque se viene recargado, mis queridos amigos. Ahora sí, ponte pilas porque los apagones son inducidos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la justificación? Ahora te cuento. El 26 de octubre de 2024 todos los ecuatorianos nos enteramos que la barcaza turca no sirve. No funciona. No funca. El Operador Nacional de Electricidad, conocido como SENACE, señaló que por segundo día consecutivo la barcaza turca empezó generando solo 12 de los 100 megavatios de su capacidad máxima. No lo digo yo, lo dijo la propia SENACE. Esto no es nada novedoso, mis queridos chochólogos, si evidenciamos las mentiras del propio gobierno con la información oficial que publicó el SENACE. Ese es el contexto.
cómo nos engañan, cómo nosotros podemos generar una conjetura al respecto de esta crisis inducida en el sector eléctrico. Pongan atención, porque para eso tengo que presentarles la mentira. Que fluya. Trabajamos duro, trabajamos a futuro. Nuevos proyectos de energías renovables, no convencionales, que se firmarán en este año. Estamos recuperando el parque térmico del país, con 120 megavatios de energía que ya está disponible y beneficiando a los ecuatorianos. En 10 meses hemos gestionado 5 veces más en generación eléctrica que en el promedio de los últimos 7 años. 5 veces más en 10 meses de gestión. Queremos que sepan que estamos enfocando todos nuestros esfuerzos para superar esta situación en el menor tiempo posible. Ecuador, uniendo esfuerzos. Bien, créanme que acabo de receptar en este momento un mensaje. Estén muy atentos a las redes sociales porque el chochólogo el día de mañana hará un anuncio importante a través de sus redes sociales. Un cambio, un giro de 180, pero con la misma visión, la misma convicción y sobre todo con la misma vocación de servicio. Así que estén atentos a las redes sociales, mis queridos amigos, porque este cambio es para servir, jamás para servirse. Acaban ustedes de escuchar a una de las personas que se sirve y no sirve. ¿Por qué? Lo llamativo de esta declaración es que se trata de una mentira más, mis queridos chochólogos. Están haciendo todo el esfuerzo, se ha generado, se ha duplicado. Tenemos ya mayor generación de energía eléctrica, lo cual es absolutamente falso. Si bien en el video no se explica la línea de tiempo de dicha cantidad de generación de energía, se da a entender que no se trata de negociaciones, sino de energía eléctrica que está ingresando al Ecuador. Y que los apagones que hoy estamos viviendo en este preciso momento son producto de nuestra imaginación. Porque este Ecuador, este Macondo, nos ayuda a tener un realismo mágico, pero que nos atraviesa y nos corre por las venas. Entonces eso es producto de nuestra imaginación, nuestra sinapsis está loca. Sin embargo, en el boletín y estadística mensual, de transacciones comerciales de julio de 2024 del SENACE, demuestran que el ministro y el presidente mienten. Mediante un análisis comparativo entre enero y julio de 2023 versus enero y julio de 2024, se da cuenta que la generación de energía del gobierno de Noboa apenas creció un 2.49%. Es decir, que don Guille, en palabras criollas, ya en moslaco, ya. Es decir, que don Guille le da cátedra a este chamo. Al presidente Cartón, por supuesto. Le da cátedra. ¿Sí? Le da cátedra. Mundial Inmortal le da cátedra al presidente Cartón. De hecho, Lazo generó mayor energía hidráulica que el propio Noboa. Lazo generó 15.845 gigavatios versus 15.441 de Novita. No lo digo yo, señoras y señores, lo dice el SENACE. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Fíjense ustedes, parece muy técnico o extremadamente técnico el gráfico, pero en la práctica no lo es. No lo es. Fíjense ustedes en este recuadro donde se dice con absoluta claridad, en ese recuadro se dice con absoluta claridad que del análisis comparativo para el periodo de enero-julio de los años 2023 y 2024 se identifica que existió un incremento del 2.49% en la generación total, destacándose incrementos en biomasa y en producción con residuos full oil y eólica. ¿Ya? ¿Dónde están las termoeléctricas? Ahí está el negocio, señoras y señores. En las termoeléctricas, no se engañen, ahí está el negocio. Apenas un 2.4% de generación. Gobierno de mediocres,
Gobierno incompetente. Gobierno que nos ha sometido a las tinieblas. Sí lo ven, ¿no? Lo ven. Lo que nuevamente alerta es esto que acabamos de ver, la improvisación de este gobierno, mis queridos amigos, y unas mentiras que rebasan cualquier tipo de límite. Pero la cosa no termina ahí. Y agradezco al asambleísta Lenin Barreto por haberse comunicado con este servidor y facilitar información también importante. Voy a precisar algunas cosas y algunos temas que tienen que ver con la contratación pública, caso de estudio que nos permite a nosotros apreciar cuáles son los entresijos, ¿sí?, de los business, los negocios que se están orquestando en el sector eléctrico del país, específicamente en la generación termoeléctrica. Porque hay que tomar algo en cuenta, y lo vieron ustedes en el gráfico, mis queridos chochólogos. El Ecuador tiene diferentes formas de generar energía. País rico, hidráulica, eólica, biomasa, diésel, full oil, gas natural, nafta, residuo, fotovoltaica, biogás, importación. ¿Ya? Son 9 formas que están registradas en el SENACE de generar energía para el país. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué hiciste, viejo? Viejo, ¿qué hiciste para que toda esa generación de energía hoy pueda abastecer la necesidad del mercado nacional? Y no estemos en oscuras, en tinieblas, en angustias, siendo improductivos, sin reactivación económica. Muy bien. Vamos al asunto que nos compete, que es el proceso en sí mismo. El proceso en sí mismo de la contratación pública. Mencionando a uno de los contratistas, porque son varios los que están, varios oferentes que se han presentado frente a la declaratoria de emergencia del sector, a partir de una resolución que hizo en julio de 2024 el señor Roberto Luque, cuya resolución ya se apoyaba en otra que se emitió en abril de 2024, antes de que le declaren terrorista a la ministra Rojo, Andrea Rojo. Una fuente que solicitó la reserva del caso, que por si acaso no es del asambleísta Barreto, Lenin Barreto, me informó que la empresa Progen Industries LLC es la gran beneficiada de los contratos de generación de energía eléctrica. Con algunas sorpresas, porque aparecen y desaparecen documentos de los portales de transparencia del sistema de compras públicas. Pero esta sería la gran ganadora, incluso sin contar con los propios motores para encender y generar la energía eléctrica. Ya empezó a operar en el Ecuador. Y cuando presenta la oferta técnica, que es básicamente la venta de los motores, estos motores son obsoletos, longevos, no cuentan con las características técnicas necesarias para sacar adelante a este país y generar la energía eléctrica necesaria. Esto ya lo determinó el asambleísta Barreto. Y lo que es extremadamente llamativo, mis queridos chochólogos, lo que es extremadamente llamativo es que en la propuesta inicial de Progen se indicó que los motores fueron fabricados en 2023, lo cual es falso, o sería falso, ya que se trataría de equipos del año 2007, en el mejor de los casos en el año 2015. ¿Se dan cuenta de todo esto? Uno se empieza a preguntar y dice, caramba, lo sospeché desde un principio. Miren a uno de sus... porque hay documentación. De la poca que logramos recopilar, hay documentación. Uno de los famosos informes de necesidad,
emitidos por una de las empresas eléctricas de este país, que facultó y viabilizó la contratación de la empresa Progen, fue firmado el 23 de julio de 2024 para la repotenciación emergente de la central termoeléctrica Catamayo por $20 millones. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Este informe, que facilitó la contratación de la repotenciación emergente de la central termoeléctrica Catamayo por $20 millones, fue entregada a Progen Industries LLC. Este informe de necesidad lo elaboró la empresa eléctrica regional del sur y fue firmado por el gerente de operación y mantenimiento, Juan Carlos Godoy Godoy. ¿Cómo Godoy Godoy? Los papás son primos. ¿Cómo Godoy Godoy? Esta empresa sería la ganadora de los proyectos de generación de energía eléctrica con motores de combustión en Quevedo, Salitral y Catamayo. Fíjense ustedes, cuando se incumplen los términos de referencia, cuando se incumplen los pliegos, cuando se incumple la necesidad técnica, cuando el país está en tinieblas, vive una oscuridad absoluta y adicionalmente a eso, estamos completamente secuestrados por esta violencia y ola de criminalidad. En una recesión. Insisto en esto. Muy gentilmente el legislador Barreto me facilitó una información que ellos oficiaron a las entidades correspondientes y se realizó esta publicación de necesidad, este informe de necesidad de emergencia, en julio de 2024, a las 8:30 de la mañana en el portal web institucional el 11 de julio a las 22 horas, para que los proveedores presenten las proformas hasta las 23:59 del 13 de julio de 2024. Es decir, que la publicación estuvo activa solo por 2 días. Señores, señoras, esto es una violación flagrante al sistema de contratación pública del país. Además, la respuesta de fecha de cierre del proceso de contratación confirma que solo se recibió una oferta, una proforma al correo. Entonces, ¿cómo es posible que un proceso que está publicado por 2 días sea conocida por un proveedor? Claramente, podríamos nosotros conjeturar que hay un direccionamiento. Señoras y señores, estamos hablando de que estos contratos emergentes del presidente Noboa suman aproximadamente $750 millones. Solo póngalo en pantalla. $341 megavatios en las esclusas del Salitral, Esmeraldas y Quevedo. Entre esos contratos aparece la empresa Progen Industries LLC, que ya se quedó con el contrato de la repotenciación emergente de la central termoeléctrica de Catamayo. Mientras que en el segundo bloque, que es el que aparece a mano derecha, ¿sí?, en pantalla, una generación de 838 megavatios con Esmeralda, San Juan de Manta, Durán, Pascuales, Santa Elena 2, Santa Elena 4, Esclusas 2 y Machala. Los proyectos son barcazas de generación eléctrica a base de combustible de Petroecuador. Eso también tomen en cuenta. Son barcazas de generación eléctrica con base o a base de combustible de Petroecuador. Y también, por supuesto, la adquisición de motores de la empresa Progen Industries LLC, entre otros oferentes. Es decir,
que podríamos ser testigos de una feria de la alegría en el sector eléctrico, en la que, abusando de la declaratoria de emergencia, se está violentando todo lo que establece la ley orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas. Una competencia justa, ágil, transparente, que no violente los principios de participación, ¿sí? Y que posibilite que hoy tengamos una solución. Porque ni haciendo estas triquiñuelas han logrado solucionar el problema de la emergencia energética y de los apagones. No lo digo yo, lo dicen ustedes mismos y lo están viviendo. Finalmente, esta empresa no solo está involucrada en 1, 2 o 3 contratos, está en la primera fase y está en la segunda fase, tal como me lo ha señalado una de mis fuentes protegidas. Solo presento una de las pruebas de la cotización que han realizado en uno de los proyectos, el denominado Esmeraldas 4 de 150 megavatios, tomado del análisis de la oferta económica que presentaron las empresas participantes y que fue procesado por el propio SELEC. En dicha oferta también consta la compañía Progen, con una propuesta de $165.598.000 y una cantidad de 151 megavatios. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Documento oficial, que ha llegado a manos del ministro de Estado, el señor Goncalves, ¿sí? Documento oficial. Fíjense ustedes las otras propuestas. Tranquilamente el Ecuador podría optar por otra solución energética más económica. Fíjense, por ejemplo, de las que aparecen en pantalla, yo les subrayé, en este caso, he subrayado la de Progen, pero fíjense ustedes que hay ofertas de $146 millones. ¿Sí? Prácticamente $20 millones menos. Y con la misma cantidad que requiere el país de 150 megavatios. Hay otras de 158. ¿Por qué el país no puede optar por una alternativa que sea más conveniente, más económica y sobre todo que tenga transparencia en este proceso de compras públicas? ¿Qué es lo que nosotros debemos demandar, mis queridos chuchos? Es lo que nosotros debemos demandar. ¿Cuál es la hipótesis que hemos planteado en este espacio? Yo sostengo que demoraron la declaratoria de emergencia porque querían ver la forma de articular lo que ya se está evidenciando, el cierre y la apertura del portal de compras públicas sin cumplir con los plazos y el calendario programado para la contratación. La posibilidad de darles contratitos a las empresas que estarían capturando al Estado ecuatoriano para ponerlo al servicio de sus intereses, mientras la mayoría de ecuatorianos estamos en tinieblas. Por eso sostengo que es inducida. Porque Car Power Ship, por ejemplo, ya estaba pululando, ya estaba dando vueltas como buitre tras la carroña en el año 2022, en el año 2023, cuando ya esta empresa incumplió la oferta económica, porque además no tenían ni siquiera los balances financieros que respalden su actividad para ofrecerle al Ecuador un proyecto de 400 megavatios a base de gas y combustible. Y posteriormente lo que sucedió con la empresa eléctrica Quito, que le lanzaron a ellos como el responsable de dicha contratación, una contratación que superaba los $165 millones. Por si acaso, señoras y señores, dentro de este concurso también participa Business Service S.A. con una oferta económica de 140 millones por
10 megavatios. Ustedes se preguntarán a quién pertenece esta empresa, mis queridos chochólogos. Muy simple. Cuando hay opacidad, saltan estas cosas a la luz. Cuando hay opacidad, cuando no hay transparencia, cuando las cosas no son diáfanas. A la familia Portaluppi. ¿Y quién fue socio de la familia Portaluppi en la empresa Equitatis S.A.? Pues nadie más y nadie menos que el señor Jorge Orbe Calderón. Póngalo en pantalla, mi querido DJ-J. Jorge Orbe fue involucrado en el caso Encuentro por un supuesto trabajo de direccionamiento de contratos públicos. Un supuesto operador de la contratación pública. Este es un personaje clave que tendría incidencia en la contratación de las empresas públicas eléctricas de Ecuador. Orbe habría sido nombrado por Leonardo Cortázar alrededor de esta trama de corrupción y sería el as debajo de la manga del señor Hernán Modesto Luque Lecaro, hoy prófugo de la justicia ecuatoriana. ¿Se dan cuenta ustedes las conexiones que podemos dar? ¿Se dan cuenta ustedes que esto no es suspicacia, no me nace a mí en los lirios venenosos de mi panza producto de un correísmo o anticorreísmo? No es producto de mi imaginación, animadversión o bronca que yo pueda tener con esta gente, no. Es producto de un trabajo objetivo al servicio de ustedes, para que ustedes comprendan por qué estamos viviendo esta crisis eléctrica inducida. Quédense con este concepto. Es una crisis eléctrica inducida. Y ya empezamos a entender cuáles son las razones y las motivaciones. El Chochólogo, puro periodismo.